鹤阳、自行禅、王子穴。En lugar de ser un templo simétrico, como la mayoría de los templos chinos, ¿no? Que están colocados en un eje en el que hay varios patios y en el centro de estos patios pues distintas edificaciones, el templo de Nanyang está colocado a lo largo por toda la forma que tiene, pues el precipicio, que tiene algunas oquedades naturales que lo protegen. Me parece muy bonito este templo por el hecho de que te obliga a hacer un paseo por un bosque y te va dando muchas sensaciones distintas, ¿no? Subiendo escaleras, bajándolas, atravesando bosques, llegas al templo, pero llegas solo a medias porque está como distribuido con espacios de bosque por medio, ¿no? Una de las cosas que me encantan de estos caminos es que se pueden encontrar este tipo de joyas y que las han respetado. O sea, que no hay gente que se ha llevado pues estas tabletas que seguramente tendrán un valor histórico, o por lo menos preciosas son. Y sin embargo pues aquí están, ¿no? En parte también porque es una zona protegida, es un parque. Que hoy día no es un templo activo religiosamente, pero sí que tiene otros servicios muy importantes también aquí en Wudang. Saludamos. Como el hecho de que está dedicado a la medicina taoísta. El templo de Nanyang es un templo donde se conserva un gran conocimiento de medicina tradicional, de hierbas. Tiene de hecho un registro de hierbas, tiene un almacén de semillas y tiene una consulta de un médico muy famoso que utiliza sobre todo insectos y animales venenosos para hacer un emplaste que os voy a enseñar ahora. Bueno, estamos en esta consulta de medicina tradicional de Wudang que emplean sobre todo insectos venenosos para preparar un emplaste especialmente dedicado a dolores articulares, problemas de huesos, reuma. Entonces vemos que tiene serpientes, escolopendras, escorpiones, además de algunas otras plantas, sésamo salvaje, algunas setas, pero lo principal son los venenos, porque lo que quieren es que penetre el veneno en la articulación y produzca una inflamación controlada como para que se vuelva a irrigar correctamente. La verdad que hace 3 años me lo hice porque me dolía una rodilla y me fue muy bien. 试过2次都很好。你也用过了？我2次有10来次了，1个星期都没了。对，他你要是脚腕崴住的，应该这样。还是2个。拿出来话出不了，就是贴住的。皮肤上有膏原了。是啊。那你可以用起雾的酒精。啊。起雾的酒精蘸吗？叫起雾的酒精。啊，酒精。哎，可以一擦都见辣椒。啊。颈椎肩周。啊。这是上焦。啊。腰椎跟这个臀部这为中焦。啊。膝盖跟脚脖为下焦。这是外丹，
Esto es como un bálsamo en polvo. En vez de tener el bálsamo ya diluido en el aceite, es el... 这是6张的。 Y que nada, que hace falta un secador de pelo, por ejemplo, para calentarlo, se tiene que derretir bastante eso. 100块钱嘛，我优惠你20块钱。行，好，谢谢师傅啊，再见。 Aquí vemos uno de los tambores que se utilizan para llamar a las sesiones de ritos. Y por aquel otro lado hay la campana, porque este templo pues, no tiene las clásicas torres de tambor y campana. Todo el artesonado del techo que es increíble. El trabajo de carpintería que hay que hacer para crear estas piezas y la manera en que se encajan y se bloquean unas a las otras para que no se desmonten y a la vez pues vayan dirigiendo, distribuyendo las fuerzas del techo. Es realmente un prodigio. Y una vez que hemos atravesado este salón, todavía nos quedan ver otros que están por detrás, distribuidos a lo largo del acantilado de la manera en que se podía. Entonces, de esa manera, las dos tortugas de las tabletas con inscripciones están orientadas de maneras distintas y las distintas salas pues también están a lo largo del acantilado. Discutiendo por el precio. Y vemos estos cuatro caracteres que son de alguna manera una especie de máxima de Wudang. Vemos Shou, que es vida, Fu, que es fortuna, Han, que es salud, y Ning, que puede traducirse como paz, tranquilidad. Esto es lo que hace que en Wudang dé la impresión de que realmente te podrías encontrar un dragón volando. O sea, es totalmente coherente. Y tanta energía puesta en tantos detalles, aparte de tantos siglos manteniendo un espacio de cultivo de la conciencia. Vamos a entrar a los pasadizos donde encontramos entonces el incensario de la cabeza del dragón. Antiguamente a diario se ofrecía el incienso aquí realmente, o sea, cuando vivían monjes en este templo. Luego hubo una regulación por la cual se dejó de hacer porque fatídicamente habían muerto muchas personas, muchos monjes intentando poner el incienso en su momento, ¿no? En una época en la que la vida espiritual era mucho más iniciática, pues bueno, podía como verse que tenía sentido, ¿no? Hacer algo que te ponía en riesgo.
Aquí hay una imagen de lo que llaman el príncipe durmiendo en cama de dragón, que en realidad es una representación de una técnica de sueño consciente, del trabajo de Sui Kung. Hay un equilibrio, o sea, se mantiene un equilibrio entre lo que es una vida religiosa o espiritual real, que no solo se mantiene, sino que además que se ha recuperado porque se estaba perdiendo. Entonces, en ese esfuerzo por recuperar una tradición, por conservarla, además se ha podido ir recuperando pues todo el legado, tanto intangible como el arquitectónico, y a la vez, bueno, estamos en una sociedad moderna en la que las cosas en China han cambiado de una manera muy rápida, radicalmente, ¿no? En solo una generación han dado un salto que quizás en Occidente lo hemos dado en varias. Y sin embargo, bueno, se busca un equilibrio, ¿no? El hecho de que haya tanto turismo como el que hemos visto en este mismo lugar. Aquí hay una economía propia, gracias a que hay este turismo, de alguna manera rinde como para poder tener los permisos y ofrecer al Estado pues unos impuestos, ofrecer una prueba de que pueden aportar algo a la nación, y esto les permite a la vez pues seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, bueno, en ese equilibrio conviven dos mundos súper distintos, ¿no? Vemos personas que son ermitañas realmente hoy día, personas que viven en reclusión, personas que han renunciado al mundo material, personas que viven entre medio de los dos mundos porque viven en los templos o tienen cargos de responsabilidad, y desde luego está también el mundo de la modernidad desenfrenada, ¿no? En la que hay gente que le gusta venir disfrazada de monje y hacer un poco el parité como si fuera, pues eso, un show, ¿no? Como si fuera simplemente un entretenimiento, ¿no? Sin entender nada de lo que significa para esas personas haber elegido esta vida, ¿no? Aquí está el señor que parece un duende de la montaña, que trae cositas. ¿Aló? Ok. Sí. 来，黄瓜。那个灵芝这么大的啊？啊。这个灵芝这么大？这很大的啊。是那个5块吗？500。500。哦。哦。知道吧？啊，没有那么近。没了。谢谢你啊。 Bueno, la verdad que Nanyang Khun es un sitio muy bonito, muy inspirador, muy agradable. Hacia allá abajo hay otro templo y desde él ya empieza lo que es el camino de ascenso hacia la cima. Un camino que va ascendiendo, allí se ven algunas casitas y va subiendo todo hacia la montaña.